Buenas tardes a todos. Bienvenidos al homenaje póstumo al ingeniero Enrique Tamés González. Soy el doctor Ricardo Ortiz, secretario de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, SMIG, y seré el maestro de ceremonias del homenaje póstumo al ingeniero Enrique Tamés González y de la cuarta conferencia Ingeniero Enrique Tamés. Esta conferencia se instituyó hace 8 años como reconocimiento a la gran labor que desarrolló el profesor Tamés durante su larga trayectoria como ingeniero geotecnista. A nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, agradezco la asistencia de las personas que nos acompañan desde las plataformas electrónicas, a los representantes de las sociedades técnicas hermanas, Jorge Alarcón Ibarra, presidente de la Asociación Mexicana del Asfalto, Raúl Vicente Orozco Escoto, director general de la Asociación Mexicana del Asfalto, ingeniero Luis Rojas Nieto, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, licenciado Ángel Barajas Martínez, gerente general también del Colegio de Ingenieros Civiles de México, el ingeniero Salvador Fernández Ayala, vicepresidente de Relaciones Gremiales y Sociedades Técnicas, también del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y al maestro en Ciencias Carlos Alfredo Tapia García, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. En particular, doy la bienvenida a la señora Yolanda Tamés, hijos y familiares del profesor Enrique Tamés que nos acompañan el día de hoy. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica les expresa sus más sentidas condolencias. Antes de continuar con la participación de nuestros invitados, solicito a todos los presentes guardar un minuto de silencio en honor al profesor Enrique Tamés González. Muchas gracias. A continuación, el licenciado Enrique Adrián Tamés Rodríguez nos compartirá algunas reflexiones sobre su padre. Sin embargo, debido a compromisos laborales, Adrián no nos pudo acompañar el día de hoy, por lo que su participación será a través de una grabación titulada Carta a mi padre, misma que les pido escuchemos con atención. Por favor, equipo de producción, ¿podemos poner la grabación? Buenas tardes tengan todos ustedes. A continuación, comparto algunos pensamientos y reflexiones a los que denominé Carta a mi amado padre. Hasta ahora en mi vida no había sentido tanto dolor y tristeza por la pérdida de alguien como la que me invade con tu partida. Es abrumador. Contradictoriamente, me siento tranquilo y contento sabiendo que la transición hacia lo inevitable, la vida misma, te fue considerablemente placentera y tal y como lo llegamos a conversar en múltiples ocasiones. Claro está, con sus obligados altibajos. Tanto que se dijo y que se hizo y tanto que quedó pendiente. Nunca olvidaré tu cariño, bondad, comprensión y apoyo incondicional, no solo para conmigo, sino para con toda la familia y con cualquier otro que lo necesitara. Tu buena cara ante las ocasionales tempestades y algunas de tus variadas directrices y apreciaciones de la vida. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer.
Tu incondicional esposa Yolanda, mi querida madre. Nada es más fácil que lo difícil cuando se sabe y nada es más difícil que lo fácil cuando se ignora. De los problemas hay que ocuparse y no preocuparse. No se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Antepon las necesidades y el bienestar de tus clientes al tuyo y nunca te faltará trabajo. Ten cuidado con quién te asocias. Hay mucho lobo que anda vestido de oveja y es fácil equivocarse. Cuando construyes, si no puedes quitar el agua, quítate tú. Es muy bonito hacer lo que a uno le gusta, pero es mejor encontrarle gusto a lo que uno hace. Solías decirme también, he tenido la suerte de dedicarme a lo que me gusta, por eso el trabajo es un placer para mí. Y de entre otras muchas, por último, se necesitan dos vidas, una para aprender a vivir y la otra para vivirla como se debe. Creo que tú lograste lo que pocos, hacer ambas cosas en una misma vida. No es un adiós, sino un hasta luego, mi querido viejo. Muchas gracias, Adrián, por tan emotivas palabras y por compartir con nosotros tus vivencias y recuerdos de tu padre. Solicito al ingeniero Raúl López Roldán, presidente del comité organizador de este homenaje, miembro del Consejo de Honor y expresidente del SMIG, a activar su micrófono y su cámara. Ya la tiene activada, ingeniero, muchas gracias, para que por favor lea la semblanza del profesor Enrique Tamés. Adelante, ingeniero Raúl. Muy buenas tardes a todos, muy particularmente a Yolanda, nuestra querida Yolanda. Agradecemos sinceramente a la mesa directiva de nuestra sociedad que preside el doctor Moisés Juárez Camarena el darnos la oportunidad de coordinar la conferencia Enrique Tamés González 2021. En el año 92, el profesor Tamés dictó la conferencia Nabor Carrillo. El doctor Gabriel Aubinet, presidente de la mesa directiva 91-92, me pidió que fuese yo quien lo presentara y así inicié su semblanza. Hablar del profesor Enrique Tamés González resultaría fácil si solo lo tuviera que resumir en dos palabras. Diría que es un hombre bueno y es un hombre sabio. Ahora bien, haré una muy breve descripción de su currícula. Nació en Hidalgo, Tamaulipas, el 11 de agosto de 1925. En 1948 se graduó como ingeniero agrónomo especialista en irrigación en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Del 51 al 53 obtuvo el grado de maestro en ciencias, ingeniería civil en las áreas de mecánica de suelos, estructuras e hidráulica en la Universidad de Michigan. Fue admitido como estudiante especial en la Escuela de Graduados de la Universidad de Harvard en las áreas de mecánica de suelos bajo la tutela de los profesores Arthur Casagrande y Carter Sager. Posteriormente, realizó una estancia de 8 semanas en la sección de diseño de presas de tierra en Denver, Colorado. De su actividad docente, del 56 al 94, fue profesor de mecánica de suelos aplicada en la Facultad de Ingeniería, así como en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Del 82 al 85, profesor de temas especiales de ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Del 74 al 76, director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la misma UAM. Del 76 al 77, fue rector de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. En el año de 1995, la Universidad Autónoma Metropolitana le otorgó el doctorado honoris causa. De su actividad profesional, comentamos. A su regreso de los Estados Unidos, trabajó con el profesor Raúl J. Marsal en la Secretaría de Recursos Hidráulicos. En 1956 fue fundador y director de Solum del Grupo ICA. Del 67 al 70
director técnico de ISME, empresa de ingeniería, de proyecto que realizó los estudios, el diseño y la supervisión de la construcción de las primeras 3 líneas del metro de la Ciudad de México. Fue vicepresidente técnico del Grupo ICA del 68 al 74. Director técnico de TUSA del 71 al 74, empresa encargada de la construcción de la segunda etapa del drenaje profundo de la Ciudad de México. Del 79 al 82, asesor técnico de ISME en el proyecto de construcción de la línea 7 del metro de la Ciudad de México. De 1982 al 2004, fundador y presidente de TGC Geotecnia. En lo gremial, fue fundador, expresidente y miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, miembro de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, miembro vitalicio del Colegio de Ingenieros Civiles de México, académico de número de la Academia Mexicana de Ingeniería en 1984 y académico de honor de la misma en 1997. Autor y coautor de innumerables artículos técnicos, así como de varios libros de mecánica de suelos e ingeniería de cimentaciones, conferencista magistral en muy diversos foros. De 2004 y prácticamente hasta su muerte, mantuvo su actividad profesional. Era un hombre apreciado por sus conocimientos, su experiencia. Tamés siempre fue llamado a participar en los grandes proyectos de la Ciudad de México, dada su bonomía, su sencillez y deseo de ser útil, para comentar y exponer sus puntos de vista de cada uno de los problemas que debían ser resueltos para llevar a buen puerto los proyectos. Tal es el caso de la Catedral Metropolitana, que presentaba hundimientos acumulados desde que se terminó su construcción. Otros ejemplos son su asesoría en la Torre Mayor, la línea 2 del metro, su participación en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, asesorando en la cimentación del nuevo aeropuerto internacional, el cual se ubicó en el lago de Texcoco. Todo esto fue reconocido por el gobierno de la Ciudad de México al otorgarle el premio a la ingeniería el 1 de julio del 2016. Enrique Tamés González fue siempre un entusiasta colaborador de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, desde su fundación en 1957. Perteneció a la mesa directiva fundadora y formó parte del comité organizador del primer Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, celebrado en la Ciudad de México en el año de 1959. 10 años después, en 1969, se llevó a cabo en la Ciudad de México el 7º Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, en cuya presidencia el profesor Tamés sustituyó al doctor Nabor Carrillo y lamentablemente murió en el año de 1967. Tamés fue presidente de la sociedad en el periodo 73-74, conferencista Nabor Carrillo en el 92. La mesa directiva 2003-2004 acordó distinguir al profesor instituyendo la conferencia que lleva su nombre y acuñó una moneda conmemorativa en su honor. La actual mesa directiva decidió a su muerte publicar en su edición número 257 de la revista de la Sociedad una semblanza con mayor amplitud y detalle, la cual recomiendo leer, al igual que los libros editados por la Sociedad relacionados con su obra. En 2005, Ejemplo a seguir, y en el 2015, Ingeniería a profundidad. Particularmente a los jóvenes geotecnistas, para que conozcan un hombre singular, un hombre único, un hombre bueno, un hombre sabio. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Raúl. Excelente semblanza de profesor Tamés. Bueno, ahora procederemos a la lectura de 3 relatorías, cuya participación está integrada por las siguientes personas, para lo cual le pido al equipo de producción que los pueda colocar, por favor, en mosaico. Es el ingeniero Luis Vieites Utesa. Buenas tardes, ingeniero Vieites. El doctor Efraín Obando Shelley. Buenas tardes, Efraín. Y el ingeniero Federico Moser-Hautry. Ingeniero Moser, buenas tardes. Les pido a todos que, por favor, buenas tardes. Les pido a todos, por favor, que enciendan su micrófono y les cedo la palabra al primer orador, que es el ingeniero Luis Vieites Utesa.
Tiene apagado su micrófono, ingeniero Vieites. El equipo de producción me puede apoyar para encender el micrófono del ingeniero Vieites, por favor. Ingeniero Vieites, le estamos enviando un mensaje. Listo, ya está, gracias. Disculpen la poca familiaridad con el Zumba. Vieites? Why he looks safe? Agradezco al comité organizador de esta conferencia, Enrique Tamés González, la oportunidad que me da de participar en ella. Estimados colegas y correlatores, Efraín, Federico, el conferencista José Luis Rangel. Muchas felicidades a la mesa directiva saliente por su muy buen desempeño, encabezado por Moisés Juárez, y buenos augurios a la mesa directiva entrante que presidirá Roberto Velar. Un recuerdo de mucho aprecio a su padre. Deseo ofrecer con mucho cariño y afecto esta evocación de Enrique Tamés a Yolanda, su esposa, a Mayela, su hija, y a sus hijos. Uno de ellos, Adrián, nos acaba de presentar una muy sentida carta a su muy querido padre, el tan querido profe Tamés. Presenciar el proceso de razonamiento de Enrique Tamés no solo era escuchar y aprender. Is it interesting what he says? Not much. Cómo hacía acopio de una rica cultura sobre el tema para analizar y desmenuzar el caso de estudio y atarlo a su vez en una síntesis concisa y clara. Era también un deleite de deducción científica y de explicación convincente de las posibilidades de concretarlo. El caso en estudio podía ser una cimentación, un túnel, una presa. El abanico de su atención era amplio y diverso. Como ejemplo de la variedad de ubicaciones y procedimientos, podrían citarse algunos. La presa de Apulco, La Soledad, en donde se hicieron inyecciones de impermeabilización y consolidación, así como instalación de anclas de roca de alta capacidad en el macizo rocoso fracturado de tobas vitrificadas en el apoyo derecho de la cortina. Por cierto, que fue la primera cortina bóveda, de arco bóveda, construida en México. En el puerto de Veracruz, la pantalla impermeable y el bombeo auxiliar del perímetro para excavar en seco la dársena principal en formaciones de coral. También la excavación de zanjas para alojar tubería de drenaje en arenas de duna con el auxilio de bombeo con pozos punta y vacío. En el puerto pesquero en Alvarado, Veracruz, la densificación de arenas licuables mediante vibroflotación. En Manzanillo, Colima, terraplenado por punta de flecha para desplazar los fangos marinos y consolidar los otros depósitos por sobrecarga. En la presa Las Tórtolas, en Durango, excavación con draga de arrastre de los aluviones bajo el desplante y reposición de los mismos mezclados con materiales impermeables para constituir la pantalla impermeable de la cimentación. En Acapulco, Guerrero, la construcción de pozos Raney en el subalveo del río Papagayo para captar agua potable destinada a surtir el puerto.
En Las Truchas, Michoacán, varias soluciones de cimentación, entre ellas Just pilas I'm going to tell you afterwards something. en depósitos marinos y de delta fluvial en instalaciones industriales del puerto. En Monterrey, Nuevo León y en Santa Fe, en el Estado de México, túneles viales en macizos de roca caliza y de tobas y lajares respectivamente, con además revestimiento de concreto lanzado, diseñado con el método desarrollado por él y que presentó como tesis de ingreso a la Academia Mexicana de Ingeniería. Su contribución al diseño y construcción del metro y del sistema de drenaje profundo es paradigmática. Comprensión de las características y propiedades de suelos y rocas a lo largo de cientos de kilómetros en geologías lacustres, de transición y volcánicas del centro, oriente, poniente y norte de la cuenca del Valle de México, con condiciones geohidrológicas complejas y con frecuencia muy difíciles, que le plantearon retos inéditos, los cuales arrostró con mucho valor, compromiso y responsabilidad para determinar los procedimientos de planeación y construcción apropiados a cada tramo y cada estructura, así como en su implementación en sitio y la vigilancia estrecha de su correcta ejecución. Hay memorias publicadas por empresas y autoridades que dan cuenta de ello. Quizá un compendio específico preparado por la sociedad que él fundó, la de Ingeniería Geotécnica, llamada ahora, concluiría muy bien lo hasta ahora comentado y escrito en relación con tan magnas obras. Disfrutaba sembrando ideas con el propósito de provocar la creatividad, con intercambio de comentarios y propuestas, para enriquecerlas y así definir las ideas que deberían prevalecer. No pocas veces el derrotero seguido desembocaba en un resultado o en una solución imprevista, seguramente más sólida que la que en principio él contemplaba, ya que contaba con el consenso de quienes la acompañaban. Todo un estilo espartano de medir y preparar el campo de operaciones y sus fuerzas antes de emprender con determinación y entrega la empresa encomendada. Con una ecuanimidad proverbial, escueta, sin aspavientos, sincera y comprometida. Supo crear grupos de trabajo sólidos y de larga trayectoria, y además supo delegar y compartir sus responsabilidades de manera que esos grupos se expandieran en poco tiempo sin necesidad de incurrir en largos plazos de aprendizaje. Tenía la virtud de comunicarse, de conversar como entre amigos, lo mismo con el perforista, el mecánico, el tornero, el laboratorista o el dibujante, que con las más encumbradas autoridades. Su trato amable, discreto, sencillo y simpático era bienvenido por todos. En los ambientes así creados convivían todas las áreas de la geotecnia, de la ingeniería civil e incluso de la ingeniería en civil, de ingenieros mecánicos y electricistas y de arquitectos. Alcanzó a entenderlos a todos, aunque parezca mentira. Mostró mucho respeto y admiración por sus mentores, que recordaba con cariño, y siguió sus pasos. Muchas generaciones le han tenido como maestro célebre, inteligente y ameno, ya que acompañaba el tedio de la teoría con relatos de la práctica por él vivida y testimoniada. Sus alma mater fueron las universidades de Chapingo, Michigan,
Harvard, la Nacional Autónoma de México y la Autónoma Metropolitana. De esta recibió la distinción de doctor honoris causa que portó orgulloso. Sin embargo, nunca buscó reconocimientos ni premios o medallas, si bien esta ciudad, la Ciudad de México, lo ubicó entre sus ingenieros más destacados e insignes. Hasta pocos meses antes de sus últimos días, se mantuvo activo y lúcido. Asistía con puntualidad religiosa, nunca vista antes en él, a las juntas del Comité de Expertos del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muy atendida fue, entre otras también muy importantes, su propuesta de prueba a escala natural de la excavación de la terminal aérea, con el fin de obtener la información geotécnica necesaria para determinar los estados de comportamiento al límite que regirían los taludes y profundidades de la excavación definitiva. Pocos años atrás se le encuentra asesorando en el proyecto del túnel emisor Oriente en materia de geología, geotecnia y procedimientos de construcción, acompañado por su amigo de siempre, Federico Moser. Hoy quizá nos vea y escuche, pero su autoridad proverbial no será obstáculo para que se le admita entre las personas ilustres de México. Su rica y enriquecedora historia de vida es guía y ejemplo para quienes tuvimos la satisfacción de conocerle, pero muy especialmente los jóvenes verán en sus obras la mejor forma de admirarle y honrarle. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Vieites. Faltan los aplausos, pero bueno, después serán. Por favor, doctor Obando, ¿nos puede abrir su micrófono? Sí, muchas gracias. Excelente. Voy a repetir algunas cosas que ya se han dicho antes, pero antes de eso quiero agradecerles también al comité organizador, al ingeniero Raúl López Roldán, por haberme considerado para dirigir unas palabras. Son breves recuerdos, es un punto de vista muy personal de la interacción que tuve yo con el profesor Enrique Tamés. Y empezaré leyendo lo que tengo aquí. Dice: hace poco más de 15 años, nuestra Sociedad de Ingeniería Geotécnica organizó un homenaje al profesor Enrique Tamés. Ahora se organiza otro para recordarlo como distinguido geotecnista y como un ser humano excepcional por su grandeza en la sencillez y en la bonomía. Yo en lo particular no conocí hasta hace poco cuándo se inicia Tamés en la geotecnia, hasta hace unos minutos creo, en la geotecnia, pero sé de su trabajo a mediados del siglo pasado, al lado del profesor Marsal, y de su vínculo con el ingeniero Quintana, y luego como el líder técnico en Solum, y claro, su gran labor en la Universidad Autónoma Metropolitana. Hace casi 34 años lo conocí en persona, aunque ya antes, como estudiante, ya sabía de él. Con él y con Enrique Santoyo me involucré en una serie de proyectos en los que Tamés orientaba y guiaba a jóvenes y no tan jóvenes. En la TGC de entonces se organizaban reuniones para discutir cómo desarrollar los proyectos que ahí llegaban y en las que Tamés conocía de los problemas geotécnicos que debían enfrentar. Escuchaba con atención y luego en sus intervenciones precisaba ideas y conceptos en alocuciones claras, siempre amenas, y las cuales llevaban con frecuencia una intención didáctica para beneficio de quienes lo oían. No se trataba de meras abstracciones, pues en todo momento buscaba con razonamientos lúcidos soluciones prácticas a los problemas geotécnicos que ponían a su consideración. Estoy diciendo muchas cosas que ya dijo mi amigo Luis Vieites, pero con otras palabras.
En esas fechas, en la segunda mitad de la década de los 80 del siglo XX, Tamés ya había alcanzado grandes logros en la ingeniería mexicana y ya llevaba dentro de sí conocimientos ganados con la experiencia. Una de sus enormes virtudes era su deseo de compartir esa experiencia y otra enorme, su gran capacidad para hacerse entender. De manera que lo que él proponía podía llevarse a cabo no solo en gabinete, sino igualmente importante en el campo. Ahí pasaba de la racionalización de un problema al análisis del mismo, a la propuesta de soluciones, al análisis de estas soluciones y finalmente a su puesta en práctica. En todo el proceso tenía una gran capacidad analítica para identificar los problemas, para ver lo que verdaderamente importaba, para solucionarlos, para sintetizarlos analíticamente, para ponerlos en práctica mediante procedimientos que además de ser realizables, también fueran factibles en lo económico. Tenía paciencia con jóvenes y viejos, pues en ocasiones la ignorancia, la inexperiencia o de plano la estulticia de algunos de sus interlocutores le exigían mucho de eso, de paciencia. Y yo no me escapo. Yo estaba recién llegado al país después de haber pasado varios años en el extranjero, metido en un laboratorio, viendo cómo se licuaban las arenas que ensayaba y cómo y por qué a veces no lo hacían. Bien, a mi regreso ya con Tamés frente a mí y junto a otros jóvenes de entonces, nos plantea el procedimiento para realizar una gran excavación para un estacionamiento subterráneo en la Ciudad de México. Habla de colar un muro Milán perimetral, de ir excavando poco a poco, de troquelar, de sacar la rezaga con un bobcat, de seguir excavando, de colar una losa, luego más troqueles, luego seguir excavando, seguir utilizando el bobcat, etc. Yo callado, estaba escuchando, también tomando nota y cada vez con una duda que de momento a momento me hacía sentir crecientemente incómodo. Finalmente me animé, tomé aire, exhalé y lancé lo siguiente. Profe, además de que el bobcat es el gato Bob, ¿podría usted explicarme qué es eso? Todo el mundo se rió, risa generalizada, todos carcajeándose burlonamente, menos él, el profesor Tamés. Con gran respeto, sin exasperarse, me explica. Ahí fue cuando conocí al profe Tamés respetuoso de aquellos ignorantes que quieren dejar de serlo. Al profe Tamés dispuesto a enseñar a los que quieren aprender. Al profe paciente, al maestro nato. Seguí aprendiendo con él y con el otro Enrique con el proyecto de la catedral. Fue una experiencia que comenzó para mí en 1990 y termina a mediados de 2001. Después de los temblores de 1985, algunos edificios quedaron inclinados y es entonces cuando Tamés y Santoyo los renivelan empleando la técnica que ahora se conoce como de subexcavación, la cual proponen hacia finales de esa década para corregir los hundimientos diferenciales que afectaban a la catedral y el sagrario metropolitano. La propuesta fue criticada acremente por los principales geotecnistas mexicanos y ahí vi cómo Enrique Tamés defendía su propuesta frente a sus pares con argumentos sólidos y sin perder la calma jamás. Hacia 1990 se formó una comisión técnica para revisar el proyecto, la cual incluía expertos extranjeros de primera línea y además de otros mexicanos de igual calidad. La comisión aceptó el proyecto de Tamés y Santoyo, lo cual fue un triunfo para ellos. Ambos lo recibieron con gusto y para ponerlo en la práctica sin soberbia, con sencillez y con humildad intelectual. Cada 15 días había reuniones para revisar los avances del proyecto y en esas reuniones brillaba Tamés con lucidez, claridad y nuevamente con mucha paciencia y con mucho respeto para sus colegas e interlocutores. Cada 15 días por muchos años aprendimos de Tamés no solo cuestiones de carácter técnico, sino que también recibimos lecciones de otro tipo, hasta de buenos modales. Años después, ya entrado el nuevo siglo, Tamés participa como consultor en el frustrado proyecto para el aeropuerto de la Ciudad de México en el antiguo lago de Texcoco, en el que nuevamente sacó a relucir su inteligencia, sensatez y nuevamente, claro, su paciencia. Ya por entonces, su salud estaba mermada y fue así
que ese caballero, ese maestro mío y de muchos otros colegas se fue apagando poco a poco hasta que nos quedamos sin su presencia. Pero con su legado enorme de conocimientos, de experiencias y de recuerdos afectuosos, recuerdos siempre gratos. Muchas gracias. Gracias, Efraín. Ingeniero Federico Moser. Muchas gracias. Mi primer encuentro con Tamés. ¿Qué pasó? ¿Está bien, no? ¿Ya puedo comenzar? Sí, por favor, adelante. What is wrong? Mi primer encuentro con Tamés. Encontrarme con Tamés por primera vez fue extraordinario. Además, al estar con él a través de una vida entera, como yo tuve la suerte, siguió siendo extraordinario para mí. Bien recuerdo mi primer encuentro con él un día en 1954. Había yo regresado de Suiza, donde estudié en Zurich geología y especialmente ingeniería geológica. Por ello estaba yo convencido de mi preparación y mis conocimientos eran extraordinarios también. Conocía yo tanto la estructura general de los Alpes, así como mucho de la construcción de los túneles grandes que los atraviesan. Con ese sentido natural de superioridad de joven, en cuanto a conocimientos obtenidos en buenas escuelas, entré aquel día en 1954 en el laboratorio de mecánica de suelos de la compañía constructora ICA, donde el jefe era Tamés. El encuentro resultó tremendo para mí. Durante 2 horas, este joven ingeniero me transmitió una riqueza de conocimientos sorprendentes. Desde el primer instante me di cuenta que Tamés era fuera de todo lo común. No más de verlo físicamente ya era fenomenal. Ojos claros, azules, una nariz recta que subía a su frente al estilo griego y arriba los cabellos ondulados clásicos. Enseguida me conmovió su plática rica, aunque simple y clara, cuando me explicó la estructura del relleno lacustre arcilloso, geológicamente joven del Valle de México. Todo lo que decía lo transmitía con una cristalinidad a la que agregaba también anécdotas sorprendentes y un sinnúmero de conocimientos científicos que él había cerrado él mismo a través de los primeros años. Tamés había iniciado su carrera con estudios de agricultura en Chapingo. De ahí había pasado a la ingeniería civil en la ICA, donde lo contrataron por pura sorpresa y coincidencia. Al poco tiempo descubrieron, sin embargo, y estaban sorprendidos, que en él había un cúmulo, o más bien un tesoro de talentos. Basado en ello, lo enviaron a Harvard a estudiar mecánica de suelos. Allá fue discípulo de nada menos de los 2 más grandes en esta materia, Terzaghi y Casagrande, quienes se sabe que al poco tiempo lo valoraron muchísimo. Así, en mi primer encuentro con Tamés, comprendí que me hallaba ante un ser simpaticísimo, de tremendo talento, que había sido instruido en una de las mejores universidades del mundo. Esas primeras 2 horas que pasé con él, no las olvido. Al salir de su oficina, me sobrevino una tremenda humildad. Había tropezado con un ser sobresaliente, un ingeniero de primera
que me superaba y andaba leguas delante de mí, aunque yo venía de la famosa ETH en Zurich. Pasaron los años y a través de numerosas obras civiles en las que participamos los dos, Tamés y yo, nuestra amistad fue creciendo. A menudo me decía Moser, tú hazme la geología y yo hago la mecánica de suelos y basado en ello los cálculos y la ingeniería de la obra. Así avanzamos durante 50 años, interviniendo en la construcción de largos túneles en arcillas de la Ciudad de México, en la construcción de los grandes túneles de drenaje, el interceptor del poniente, el emisor central y el TEO y otras obras mayores. Nunca olvidaré a Tamés, un gran amigo, un ser humano superior, un fenomenal ingeniero, además tan generoso. A todos les regalaba sus conocimientos. El que con Tamés se juntaba, enriquecido salía. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Federico Moser. Muchas gracias, doctor Efraín Obando. Y muchas gracias, ingeniero Luis Vieites. A los tres, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica agradece su participación en el homenaje póstumo del profesor Tamés. Bueno. Equipo de producción, ¿me puede apoyar para quitar el mosaico, por favor? Muchas gracias. Bueno, pasamos en este momento a la cuarta conferencia ingeniero Enrique Tamés González, dictada en esta ocasión por el doctor José Luis Rangel Núñez, para lo cual le pido al doctor Sergio Martínez, vocal de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, proceda a leer la semblanza de nuestro conferenciante invitado. Por favor, Sergio, adelante. Sí, muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación a esta participación. Voy a permitir proyectar la semblanza. José Luis Rangel Núñez es ingeniero geofísico con maestría y doctorado en mecánica de suelos por parte de la UNAM. Realizó estudios de posgrado en ingeniería sísmica en la Universidad Politécnica de Cataluña y de obras subterráneas en Japón a través de la agencia JICA. Es profesor investigador titular C de la Universidad Autónoma Metropolitana y ha sido profesor de posgrado en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y en la Universidad EAFIT de Colombia. Asimismo, ha impartido cursos de actualización en las sociedades técnicas de SMIC, SMIE y en el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ha escrito 130 artículos técnicos en revistas nacionales e internacionales, editó 6 libros y fue coautor de otros 5 libros, destacando el análisis de estructuras de mampostería en 2015, diseño geotécnico de túneles en 1997, el capítulo de cimentaciones de la norma mexicana NMX R079, SCFI de 2014. Ha participado en proyectos importantes de ingeniería de túneles, como la línea 2 de Monterrey, la línea 12 del metro de la Ciudad de México y el túnel emisor Oriente. Y en proyectos de edificación, como el corporativo VAS, CETRAM Chapultepec, Torre Colón. Y proyectos de arqueología, como las pirámides de Quetzalcóatl y de Cacatla, así como la Casa de la Malinche. Ha asesorado a compañías públicas y privadas, las que destacan CNA, CFE, INA, INIFED, ICA, CARSO, Embajada de los Estados Unidos Americanos, Casas Geo, GSM y otras. Entre las distinciones científicas o profesionales que ha recibido, resaltan ser miembro de varios comités de revisión de normas para el diseño y construcción de cimentaciones, del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, el INIFED 11, así como presidente del Comité Técnico Internacional TC 214, Foundation Engineering in Difficult Subsoil Conditions, por parte de la Sociedad Internacional ITSG de 2010 a 2014.
Además obtuvo la cátedra Carter Sagi de la UAM de 2003 a 2005 y la medalla Gabino Barreda de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1986, así como el premio Manuel González Flores en investigación en 2002 de la aquella entonces Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos. Bueno, pues le doy la bienvenida al doctor José Luis Rangel y le cedo la palabra. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. Agradezco a la mesa de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica la invitación, a Raúl Roldán, Moisés, que hayan permitido que yo presentara esta plática. Pues buenas tardes, amigos, compañeros, colegas. Voy a compartir la pantalla. Okay. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, lo José. vemos. Perfecto. Pues agradezco la invitación a que presentar esta conferencia denominada Evolución de los diseños de túneles en los suelos blandos de la Ciudad de México para el homenaje póstumo en honor al profesor Enrique Tamés González. Cuando me propusieron esto, dije, bueno, ¿cómo lo voy a tratar? ¿Qué hago, no? Entonces, la idea que surgió fue cómo yo haría el nuevo libro de diseño geotécnico de túneles que escribió Tamés. ¿Cómo lo haría? ¿Qué temas abarcaría? Y entonces eso me dio una pauta a escoger varios temas y presentarlos brevemente en este evento, ¿no? Entonces voy a hablar de la evolución de los procesos constructivos en suelos blandos, voy a hablar del tuneleo en suelos blandos, su diseño convencional, qué parámetros se necesitan. También voy a tocar el tema del diseño de túneles en suelos blandos, su evolución y su estado actual. Y al final daré algunas conclusiones. Para empezar, pues es bueno remitirse al subsuelo de la Ciudad de México, donde tenemos una costa superficial, después una formación arcillosa superior, una capa dura, que en algunos lados son varias capas duras, una formación arcillosa inferior, los depósitos profundos, que ahorita ya se ha modificado la forma en que se les llama, la serie arcillosa profunda y los suelos aluviales. Todos estos depósitos a veces apoyados en basaltos, andesitas o en tobas, dependiendo en qué punto de la ciudad estemos. También aquí los túneles pues, se han desarrollado en la serie arcillosa superior y han mordido la capa dura, ¿no? También la experiencia que hemos tenido aquí en la Ciudad de México es hacer túneles muy cerca de la Ciudad de México, como fue el caso del Teo, que iniciamos en las arcillas de la Ciudad de México y después nos fuimos a los depósitos aluviales y fuimos cruzando pues cenizas volcánicas, algunos basaltos y para terminar en otras arcillas mucho más preconsolidadas, la formación Tashimai. Y bueno, el subsuelo de la Ciudad de México pues presenta varios retos. Primero tenemos una resistencia muy baja al esfuerzo cortante, hay efectos de amplificación sísmica importantes, actualmente ya está de moda el fisuramiento y ha afectado a muchas cosas, pero también a los túneles lo ha afectado. Tenemos la subsidencia, tenemos una deformabilidad muy alta del suelo, tanto a corto como a largo plazo, y pues, un espesor considerable de las arcillas. A esto hay que sumarle que la Ciudad de México pues ha ido evolucionando. Antes era un lago y ahora es una gran ciudad con todos los problemas que se tienen en esta ciudad. Esto ha provocado o ha generado que a los
retos importantes a los ingenieros de la práctica y también a los ingenieros que no son de la práctica, para pensar cómo voy a hacer un túnel en este tipo de depósitos y con estas colindancias que a veces pueden ser cajones de estacionamiento, pilotes, en fin, muchas cosas. ¿Cómo hacer ese túnel, no? Y debajo del agua, ¿no? Entonces, eso ha sido realmente un reto importante porque hay que tomar en cuenta que no tenemos que dañar a las edificaciones existentes. Evolución del proceso constructivo en suelos blandos. Bueno, los factores que generaron la evolución del diseño de túneles en la Ciudad de México son varios. Primero tenemos que las grandes ciudades necesitan obras de infraestructura. También ha habido el desarrollo de los procesos constructivos. También ha habido una evolución en el conocimiento que tenemos sobre el comportamiento de los túneles a corto y largo plazo. Entonces, el gobierno fue uno de los principales generadores, pues adoptó como una solución al crecimiento de la ciudad el construir una infraestructura mediante túneles, a pesar de que implican un costo alto y que el problema técnico es importante. Por lo que los activadores de los túneles han sido los colectores de drenaje, el drenaje profundo y el metro en su tramo subterráneo. El origen de los túneles en suelos, pues se basan mucho en este túnel que fue construido debajo del Támesis, que tuvo muchos problemas, por Marc Brunel. De ahí nació el concepto del escudo, es decir, poner una estructura de soporte preliminar al terreno y aplicarle una presión en el frente para evitar la falla del terreno. Entonces, este principio o este proyecto fue la base para el desarrollo de las nuevas máquinas tuneladoras para suelos. Este procedimiento más o menos tiene un avance de 45 metros al mes. Bueno, en la Ciudad de México, pues todo empezó a principios de los años 60, donde se trató de construir un túnel y partiendo con la experiencia minera, es decir, utilizar maquinaria convencional y como soporte los marcos metálicos. El resultado de esto fue que se presentaron fallas. Posteriormente, los ingenieros de aquel entonces decidieron pues recabar información de cómo se construían túneles en suelos blandos y hubo dos proyectos que llamaron la atención, fue el de Detroit en 1942 y el de Chicago en 1943. Con base en este conocimiento, en los años 60, se obtuvo la primera experiencia de construir túneles en las arcillas utilizando escudo de rejillas. Este que se ve aquí es de la constructora Estrella y tiene una velocidad de avance de entre 80 y 120 metros por mes y generaba unos asentamientos en superficie alrededor de 50 centímetros y en algunos casos se tuvieron fallas. En los años 70 vino el escudo presurizado con aire comprimido, en donde se logró un mayor avance a 120 a 185 metros por mes. En los años 80 pues se instaló el escudo presurizado con bentonita, ya con avances importantes de 300 a 360 metros por mes. Y a finales de los 90 vino a reemplazar al escudo presurizado con bentonita el escudo EPB, que es de tierra balanceada. Con él se tenían velocidades de 300 a 400 metros por mes y se generaban asentamientos en superficie de alrededor de 1 centímetro. O sea, realmente la evolución de los túneles en la Ciudad de México pues fue muy rápido. Fueron como 30 años para llegar a los EPBs y teníamos avances hasta 400, ha habido casos 450 metros por mes. Y los asentamientos en superficie pues bajaron en algunos casos
se llegó hasta presentar fracturamiento hidráulico en superficie, o sea, no solo había asentamiento, a veces se provocaba hasta el fracturamiento, ¿verdad? Así como se desarrollaron las máquinas tuneladoras, también se desarrollaron los revestimientos. Al principio en la Ciudad de México teníamos anillos de 12 dovelas, las dovelas eran normales, tenían conectores y se utilizaban como revestimiento primario. Estos solamente se ocupaban solo en tramos rectos y para tramos curvos tenían que hacer adaptaciones, tenían problemas de estanquedad, y también la inyección de contacto era ineficiente. Después vinieron los anillos de 7 dovelas, que utilizaban dovelas universales, donde existe una dovela llave, también se utilizó en el primario, y ya podían hacer los túneles en tramos rectos y curvos, y los problemas de estanquedad se reducían muchísimo. Y bueno, pues ahorita lo que se quiere lograr es quitar que el anillo de dovelas sea revestimiento primario, se quiere hacer ya que sea el definitivo. Y hay varios retos, es cómo volver este anillo a que sea definitivo, cómo utilizar diferentes materiales y realmente cómo hacerlo impermeable, porque el de 7 dovelas, pues todavía tiene pequeñas filtraciones. Entonces, con el desarrollo de las tuneladoras, el desarrollo de los soportes, y hay otro factor que ha impulsado mucho al diseño de los túneles, que es la instrumentación de los túneles. Esta ha dado mucha información para comprender qué está pasando en el subsuelo y en el soporte. Entonces, se ha instrumentado el soporte, el terreno, la superficie, y por sí mismo el escudo tiene toda una gama de sensores que nos da información sobre el proceso constructivo. Todo eso ayudó al desarrollo de las teorías que se han ido confirmando o modificando para tener un mejor entendimiento del túnel. Actualmente el diseño del túnel es un poco más complejo que antes, porque se tienen que definir diferentes aspectos. Por ejemplo, se tiene que estudiar la estabilidad del subsuelo para tanto construcción de los túneles como de las lumbreras. También hay que diseñar el soporte primario, secundario o en su caso único del túnel y de las lumbreras en términos de capacidad de carga y de formación, considerando que va a trabajar a corto plazo y a largo plazo. También hay que diseñar el procedimiento constructivo del túnel, es decir, qué presión en el frente necesitamos, qué avance vamos a tener, asimismo de la lumbrera. También hay que diseñar el mejoramiento del subsuelo para la llegada y la salida de la tunelera de la lumbrera, el diseño del escudo propiamente, qué sistema de empuje vamos a utilizar, qué rezaga, etcétera. Hay muchos aspectos que hay que ver y que se tienen que diseñar, para tener un buen escudo. También hay que determinar las deformaciones iniciales en las colindancias y en la superficie. Hay que diseñar un sistema de instrumentación y cómo interpretar. Y un aspecto que antes no se tocaba, pero actualmente está tomando mucho vuelo, es el diseño del sistema de control del tuneleo. Es decir, hay que definir las variables y sus límites, porque el tuneleo ya es industrial, es decir, ya no se ve como un proyecto solo, sino que es como una fábrica que va generando de manera repetitiva, se va desarrollando un proceso, y entonces a esto se le tiene que aplicar un sistema de control. También, antes los proyectos los diseñaba un ingeniero. O sea, se llamaba un ingeniero y él se encargaba de decir todo cómo se va a hacer y todo, ¿no? Pero actualmente eso ya no se realiza. Ya actualmente, en vez de que el ingeniero decida, se decide por un grupo de especialistas. Entonces el diseño lo hace un grupo de especialistas. Este grupo de especialistas, si tú eres geotecnista, tienes que saber muchos aspectos de la geotecnia, como modelado numérico, exploración, laboratorio, instrumentación, mejoramiento, hidráulica, y tienes que conocer la normatividad.
También vas a interactuar con diferentes campos del conocimiento, como el estructurista, el constructor, el mecánico, el eléctrico y el ambiental. Tienes que intercambiar información, recibir y dar críticas, crear liderazgos, crear propuestas, escuchar o crear propuestas nuevas. Y también tienes que estar muy atento en lo que se genera en tecnología, por ejemplo, el software, el hardware, cómo incluirlo a los proyectos, las innovaciones tecnológicas, leer artículos, conocer los casos de historia, los nuevos materiales y las normas técnicas. Entonces, en el tuneleo hay diferentes procesos constructivos. Los principales son el tuneleo convencional y después viene un tuneleo convencional, pero con el mejoramiento del suelo. Y también tenemos la construcción mecanizada que empieza con el tubo hincado. Después vienen los escudos presurizados y estos escudos presurizados han sido con aire, aplican presión de aire, de lodos o de tierra. Y ya en un proyecto, pues puede haber, un proyecto se puede resolver ya sea con escudos o con una combinación de todos estos. Por ejemplo, en el TEO, pues el tramo inicial del túnel era un túnel convencional, a veces con mejoramiento. Después, era en el caso de que se quiere armar la tuneladora dentro en el subsuelo, ¿no? Si se tenía que armar arriba, pues no era necesario hacer, o se hacía un túnel muy pequeño, pero si se decidía armarlo desde abajo, teníamos que hacer los túneles con procedimiento convencional. Entonces, en un proyecto puede ser que varios procesos constructivos interactúen. Entonces, escudos presurizados, los que más se utilizan son actualmente de tierra balanceada, aunque también pueden utilizarse los de lodos. La diferencia es que en la tierra balanceada no necesitas una planta de tratamientos como la de lodos, y esto es muy interesante porque en las ciudades casi no hay espacio donde te puedas desarrollar la planta de tratamientos de lodos. Y hay otros factores que después vamos a hablar sobre la tierra balanceada, en los cuales representan una mejora del procedimiento, ¿no? Entonces, las etapas constructivas principales que tenemos es, primero, tenemos que atacar el frente y rezagar el material que excavamos. Después, construir el anillo del soporte formado por dovelas dentro de la máquina tuneladora. Después, se avanza la máquina y se expulsa el anillo de soporte del escudo, realizándose la inyección de contacto y, en su caso, colocar el revestimiento secundario. Estas son las etapas principales de la construcción. Bueno, y un túnel fracasa o tiene éxito, ¿por qué? Bueno, hay dos factores principales. O el diseño estuvo mal, o el procedimiento constructivo estuvo mal. Y si el diseño estuvo mal, pues fue porque a lo mejor el perfil estratigráfico, las propiedades mecánicas, o hay algunas cosas que no consideraste, pues en el modelo estratigráfico, lo hiciste mal, pues ahí puede haber una falla. También puede haber una falla porque en el diseño no empleaste muy bien las herramientas, o que realmente no sabes nada de túneles, hiciste un diseño nomás apretando botones, ¿no? Y también, pues porque si no tienes nada de experiencia, puede haber un diseño fallido. Pero también puede haber un túnel fallido si seleccionas un equipo mal, no identificas oportunamente las condiciones del subsuelo, no observas el subsuelo durante el proceso constructivo, y también la calidad de las etapas constructivas no es muy buena. Entonces puede haber un diseño excelente, pero si el proceso constructivo no es excelente o no considera todas las hipótesis que se dieron en el diseño, pues eso te puede ocasionar un fracaso. Entonces, el procedimiento constructivo es muy importante tomar en cuenta en el diseño para que no exista el fracaso. Si se acepta que las condiciones del terreno han sido estudiadas y evaluadas adecuadamente y el diseño del soporte se ha tomado en cuenta,
las características geométricas del túnel, las condiciones estratigráficas y del agua en el subsuelo, entonces los parámetros que gobiernan el proceso constructivo son las variables por cuidar en el modelado y en el control del tuneleo. Bueno, cuando uno hace el tuneleo en suelos blandos, se tienen dos actividades principales. Hacer la excavación y colocar el soporte. Esto induce un cambio en el estado de esfuerzos alrededor del túnel. Puede ser una relajación y compresión. Se ha observado que en las paredes del túnel los esfuerzos se incrementan hasta 5 o 7 veces y en la clave y en el piso pueden bajarse a tener esfuerzos negativos, ¿no? Entonces existe un cambio cuando haces la excavación y colocas el soporte. Entonces esos cambios de esfuerzos producen desplazamientos en la periferia y frente del túnel, lo cual genera asentamientos en superficie. Entonces, desde un punto de vista de diseño, uno va a tratar de no generar asentamientos en superficie, o sea, disminuirlo lo más que se pueda, pero eso implica que los cambios de esfuerzo sean bajos. Entonces, tenemos varias condiciones. Tenemos por un lado el objetivo del diseño, que es la estabilidad, y se busca la seguridad, el servicio, o sea, no tener muchas deformaciones, y el tiempo de la construcción. Sin embargo, el constructor tiene otros objetivos. Sus objetivos es el rendimiento de la tunelera, el desgaste de la máquina, el programa de obra y el costo. Estos son aspectos generales, hay muchos más aspectos. Entonces, realmente un diseño adecuado tiene que equilibrar estos dos objetivos, tanto del diseño como los objetivos de la construcción. Actualmente, los escudos de última generación son capaces de aplicar una presión en el frente y en la periferia de la excavación a fin de conservar el estado de esfuerzo lo más cercano posible a lo que se tenía previo a la construcción del túnel. Y en principio, anular la relajación y los desplazamientos inducidos en el entorno. Los factores principales para lograrlo son la continuidad y estanquidad del soporte primario, la calidad del proceso de inyección de contacto del espacio que existe entre la cara exterior de las dovelas y el terreno, a fin de darle el confinamiento oportuno y adecuado al soporte, y la calidad del soporte en términos de capacidad estructural y de formabilidad. Entonces, las etapas, para recordar las etapas del proceso constructivo, son excavación del frente, donde el cortador gira y se empuja la tuneladora con los cilindros. El objetivo en esta parte es disminuir el desgaste y la fuerza de corte sin decrecer el avance. Posteriormente, rezagar el material. Entonces, el material pasa por la cabeza de corte, de la cámara pasa al tornillo sin fin y se va a la bomba de extracción. Y aquí el objetivo es disminuir el desgaste con el flujo adecuado del material, conservando la velocidad y el empuje transmitido al suelo. En las máquinas de tierras balanceadas lo que se busca es aplicar una presión en el frente con el terreno excavado. Entonces ahí, para subir o bajar esa presión, tenemos que variar la velocidad de excavación 3 con respecto a la velocidad de extracción en el tornillo sin fin. Entonces, si la velocidad de extracción del tornillo sin fin es baja, la presión va a aumentar. En cambio, si la velocidad de extracción del tornillo sin fin es alta, pues la presión va a bajar. Cuando mayor sea la presión en la cámara y por lo tanto también en el frente de excavación, mayor será el torque de la rueda de corte y el desgaste y el avance tenderá a disminuir. Entonces, en el avance del escudo se realiza con la fuerza derivada del empuje de los gatos hidráulicos 10. Este empuje debe ser superior a la suma de la presión en la cámara 5, del peso del escudo y de la fricción entre el escudo y el suelo. La presión de la cámara 5 depende de la presión que se aplique en el frente y la densidad del material excavado. A menor densidad, menor fuerza de empuje.
El armado del revestimiento, instalación de soporte e inyección. Al avanzar la tunelera, los anillos de dovelas armados en el interior del escudo salen, quedando una holgura o vacío entre el suelo y el soporte, lo que se rellena con mortero a presión puede también ser con grava, depende el caso, ¿no? Si esta presión o el volumen son inadecuados, se produce el desplazamiento entre el suelo. Como resultado del proceso constructivo previamente descrito, y para fines de diseño, el tunelero considera 3 tipos de presiones actuantes. La presión en el frente, la presión a lo largo del escudo y la presión de inyección de mortero. En un diseño adecuado, estas 3 presiones son las mismas. Las presiones deben de representarte en el modelado numérico, ya que, pues, cambios en las presiones P1, P2 y P3 modifican los esfuerzos geostáticos. Las presiones de diseño de soporte dependen de los cambios realizados en los geostáticos. Los desplazamientos inducidos en la periferia dependen de los cambios en los esfuerzos geostáticos, incluyendo los del frente y de la rigidez del soporte. Por lo tanto, las variables principales en el tunelero serán la geometría, los cambios de estado de esfuerzo geostático que se generen durante el procedimiento constructivo, las propiedades mecánicas y el proceso constructivo, es decir, los parámetros operacionales de la tuneladora. En los suelos blandos, los cambios de los esfuerzos geostáticos originados, ya sea por la relajación en el suelo o al aplicar esfuerzos en el frente de excavación y en la periferia de la tunelera, son eventos transitorios, cuya duración puede variar desde minutos hasta días, dependiendo del tipo de suelo y de las condiciones de drenaje presentes. Es decir, que cuando se está excavando el túnel en suelos blandos, hay un incremento de la presión de poro y puede ser instantáneo su disipación o durar unos días, y eso debe de tomarse en cuenta en el diseño, en el modelo. ¿Cuáles son los parámetros que yo necesito para un diseño convencional? Bueno, yo para hacer un diseño necesito saber seguir ciertas etapas, y cada una de estas etapas requiere de ciertos parámetros. Por ejemplo, iniciamos con la definición de o los modelos estratigráficos. Después tenemos que definir el procedimiento constructivo del túnel, determinar los desplazamientos inducidos, ver cómo se van a distribuir las dovelas y determinar las variables de control. Para el modelo estratigráfico, pues es necesario, como parámetros que requerimos, es la ubicación espacial de todas las unidades geotécnicas, las propiedades mecánicas a corto y largo plazo de cada una de esas unidades geotécnicas, las condiciones del agua subterránea, no solamente el nivel de aguas freáticos, sino que cómo la presión de poro se distribuye donde se va a hacer el túnel, dado que esta presión de poro es un parámetro importante para el diseño de las presiones en el frente. La ubicación espacial y características de zonas anómalas como fisuramientos, rellenos, etc. Necesitamos el espectro de diseño sísmico y evaluar la subsidencia. Es sin duda esta etapa del modelo estratigráfico la más difícil para el diseño del túnel. Esta etapa pues, se hace con una campaña de exploración geotécnica, estudios de laboratorio, estudios de campo e instrumentación y estudios especiales, entendiéndose como estudios especiales si hay agrietamiento, si se va a realizar un mejoramiento, dónde están las colindancias, cuáles son sus condiciones, si hay cimentaciones antiguas, cuál es la sismicidad, si subsidencia. Todo esto requiere de estudios para evaluarlos adecuadamente. Y estos aspectos tienen que visualizarse pensando qué ecuación constitutiva voy a emplear. Generalmente se ignora la ecuación constitutiva cuando se diseña la campaña de exploración, y a la hora de hacer el diseño, pues resulta ser que no podemos emplear la ecuación constitutiva porque la campaña de exploración no se dirigió para ese contexto, ¿no? Entonces, para la ecuación constitutiva para los suelos blandos, tenemos que considerar que hacemos en el suelo, lo cargamos y también lo descargamos.
hay un comportamiento a corto y largo plazo, va a haber propagación de ondas sísmicas, va a haber agrietamiento, va a haber subsidencia y va a haber envejecimiento. Entonces, para corto plazo, pues son interesantes los modelos del tipo hiperbólico, elastoplásticos, con endurecimiento isotrópico con rigidez alta y constante a pequeñas deformaciones, y largo plazo son modelos elastoviscoplásticos. Pero desafortunadamente estos modelos tienen más de 10 parámetros que determinar. Se tiene en México poca experiencia y los laboratorios son muy escasos para determinar todos estos parámetros. Las principales técnicas que actualmente se tienen en campo para describir o caracterizar los suelos blandos son 3. El SCPTU delta U, que es el piezocono sísmico con medición de disipación de presiones de poro, donde las variables fundamentales que tenemos directas es el QT, el FS y el U2, es la presión de poro dinámica. El delta U, el incremento de presión de poro al hincar el cono, y la velocidad S. A partir de estos parámetros primarios, que son 5, podemos determinar los secundarios, que es el tipo de suelo, la resistencia cortante corto y largo plazo, la deformabilidad. También está el dilatómetro sísmico, que con las presiones P1, P0 y P2, la BS, el ID, el KD, ED, UD, que son los primarios, podemos determinar la resistencia, deformabilidad, en la condición de esfuerzos en el subsuelo. Y la veleta, que con ella podemos hacer una medición en campo de la resistencia cortante máxima, la residual y la remoldeable. Estos son, si uno hace un cono, piezocono, con disipación, pues uno va a tener QT, el FS, el U2, y nos va a dar en los estratos drenantes la presión de poro. También nos va a dar el T50 si hacemos disipaciones, y también nos pueden dar, si lo ponemos en disipación en arcilla, pues nos va a dar la presión de poro en la arcilla y la velocidad de onda cortante. Con esto es una información muy valiosa para el diseño. Entonces, con esos parámetros pues, podemos determinar qué tipo de suelo es desde el punto de vista de cómo se comporta el suelo, y podemos determinar muchos demás parámetros a través de correlaciones. Ya hay investigadores aquí, principalmente Efraín Obando ha hecho mucho de correlaciones con el cono, y ya en la práctica hemos visto que son muy buenas correlaciones, sirven de mucho. Este es un perfil típico de la Ciudad de México con los valores usuales de las propiedades mecánicas. Tenemos resistencias pues bajas, tenemos resistencias a corto plazo bajas, a largo plazo, pues ángulos de fricción interna altos, y en fin, la deformabilidad pues es muy alta también. También los parámetros que necesitamos obtener para el procedimiento constructivo, pues primero decidir si nos vamos por un escudo o procedimiento convencional, o puede ser mixto, con mejoramiento o lo que uno quiera, ¿no? Tenemos que caracterizar el equipo que seleccionemos, decir, bueno, cuáles son sus principales parámetros. Tenemos que determinar las presiones si decidimos por un escudo, la P1, P2 y P3, que generalmente son las mismas. Tenemos que determinar si vamos a utilizar un soporte primario y secundario, cuál va a ser el sistema de inyección, cuál es el sistema de rezaga, va a ser abierto o cerrado, cuál es el sistema de control. En el soporte, pues necesitamos determinar también las presiones en el frente, para diseñar el soporte, el tipo y presión de inyección, tenemos que generar los planos de soporte primario y secundario, el mejoramiento del suelo si lo requerimos, las condiciones de trabajo del soporte, o sea, cuáles son los esfuerzos y los desplazamientos esperados, y cuál es la distribución espacial de las novelas. Con respecto a los desplazamientos, nos interesa determinar los desplazamientos en la periferia, en la superficie y en colindancia, y las variables de control que nos interesan es monitorear la presión en el frente, el volumen y presión de inyección, el trazo del túnel, los desplazamientos relativos y absolutos de los soportes primarios y secundarios, los esfuerzos de trabajo de los soportes y los asentamientos superficiales al eje del túnel sin colindancia.
Bueno, ahora hablando sobre los métodos de diseño, pues hay los empíricos y semiempíricos, los analíticos y los numéricos. Algunos han tratado de eliminar los semiempíricos y analíticos diciendo que los numéricos lo hacen todo, pero realmente son los dos primeros muy necesarios porque parten con la teoría básica y simplificada, porque abarcan una gama de condiciones, porque los cálculos son simples, porque el ingeniero mejora su apreciación del significado físico y la importancia relativa de diferentes factores, porque sirven de base a códigos y reglamentos, porque son útiles para verificar los resultados numéricos. Entonces, realmente los numéricos sí ha habido una evolución bastante fuerte. Los empíricos y analíticos son muy importantes y son el sustento de los numéricos. Para ver los métodos empíricos y semiempíricos en su evolución, primero empezaremos que Terzaghi partió con la relación de estabilidad y vio que los túneles con relación de estabilidad menor que 6 eran estables. Posteriormente Brooms en el 67 puso arriba la resistencia y debajo los esfuerzos geostáticos y determinó el factor de seguridad, y aquí le puse un 6 considerando este valor obtenido por Terzaghi. Después Peck para las lumbreras obtuvo el número de estabilidad y vio que pues, si estabas menor que 4.5 a 6 era una condición estable. Con el tiempo empezamos a ver que este número, este 6, pues no era 6, como ya lo había dicho Peck, 4.5 a 6, sino que variaba, podía ser 4.5 a 7. Afortunadamente también en el 97 publicó el factor de ciudad general para suelos cohesivos y excavados con escudo, y obtuvo que este parámetro no era constante, sino que variaba y variaba con respecto al procedimiento constructivo y a las dimensiones del túnel. Entonces ya le dio un sentido a este valor que antes pues era totalmente empírico y sigue siendo empírico. Posteriormente desarrolló este factor de ciudad general considerando el sustento que se tenía con los suelos cohesivos, ¿no? Pero esto pues, realmente es un método semiempírico, ¿no? Este criterio empírico evolucionado, en principio evolucionó uno gráfico, donde se determinaba el factor de plastificación, la relación de rigidez y la avancia dimensional, y con base en esos tres factores, uno podía irse en este mapa, este es el factor de plastificación contra el avance normalizado con el radio del túnel, y depende de dónde caías, ibas a tener unas condiciones de falla, el comportamiento iba a ser o sea, ibas a tener grandes deformaciones y alguna falla local en el túnel, o realmente ibas a excavar al túnel y se iba a comportar elásticamente. También podías determinar los desplazamientos alrededor del túnel, utilizando estos criterios empíricos. Posteriormente llegó lo de la inteligencia artificial, y esta sirvió de mucho. ¿Para qué? Pues el problema aquí era cómo administrar toda la experiencia que se tenía, ¿no? Y la inteligencia artificial es un modelo o un método que te ayuda a administrar toda esa experiencia. Pero si aparte esa experiencia la apoyas con modelados numéricos, pues puedes generar un sistema muy importante. Aquí está un sistema que es muy sencillo, es de respuesta rápida, y rápidamente puedes determinar si un túnel es estable o falla y si va a estar en el comportamiento elástico o plástico. Y la idea era que con base a la experiencia y a modelos numéricos, poder generar un dispositivo digital que lo puedes utilizar en el campo, donde la respuesta es rapidísima. Entonces, este es un sistema neurodifuso. Este es otro sistema de inteligencia artificial un poquito más esbelto, donde tenías unos parámetros de entrada, aquí es un proceso y tenías una graficación de resultados. Este proceso pues, se formaba con 4 módulos neuronales que te daban un cierto resultado, que era los desplazamientos, los esfuerzos en
en el revestimiento, las zonas plásticas generadas alrededor del túnel, y también te daba la gráfica de más o menos dónde ibas a estar si variabas el avance de la excavación sin soporte. Esto, por ejemplo, el sistema es, como decía, desde respuesta rápida, y si lo comparamos con FLAC 3D, pues más o menos da lo mismo, porque FLAC 3D influyó en el sistema, ¿no? Y también es el criterio de curva característica, también pues dan resultados muy semejantes, porque el sistema pues está fundamentado también en ellos, no solamente en la experiencia. Entonces, una de las principales cosas que hay que tener de los criterios empíricos es cómo, o sea, mi hija que está estudiando ahora que tenemos es cómo hablo de la Matrix y de cómo piensa en la música. Son ondas. Pero un reto que tenemos es cómo toda experiencia que se tiene, cómo administrarla, cómo recordarla, ¿no? Entonces, este tipo de métodos es interesante, ¿no? También hay métodos empíricos para evaluar la presión en el frente. Hay un criterio empírico que se dice que la presión de poro le suma los 50 kilonewtons sobre metro cuadrado, y esa es la presión del frente. Bohr en 2001 dijo, bueno, que vamos a utilizar el esfuerzo efectivo, la presión de poro, y le ponemos 20 también, ¿no? Entonces, hay diferentes criterios empíricos que te ayudan a evaluar tu diseño, ¿no? También otra cosa muy empírica es la determinación de asentamientos en superficie, utilizando esta como función de Gauss, ¿no? Esta expresión en donde este parámetro y este parámetro pues, son evaluados empíricos, son analíticos, pero muchos de ellos son empíricos, ¿no? Los métodos analíticos, que también se llaman soluciones cerradas, pues son tres principales, los que utilizan modelos continuos, la curva características y los modelos biológicos. Los modelos continuos nacen de los trabajos de Lamey, de Kirch en 1998 y 1852, Einstein y Schwartz en 79 proponen un análisis de interacción suelo-estructura utilizando los resultados de Kirch, y puede uno determinar los desplazamientos, los elementos mecánicos y los esfuerzos en el revestimiento. Meyer utiliza estas ecuaciones, pero las pone en términos de efectos efectivos, esfuerzos efectivos para tomar en cuenta los cambios de presión de poro. Strack pues utiliza diferentes soluciones analíticas para diversos problemas de túneles, y Carranza desarrolla una aproximación, porque todos estos criterios es considerando que el túnel es muy profundo, él hace una aproximación para túneles someros. Entonces, todos estos trabajos han ayudado a aplicar estas soluciones de medios continuos a soluciones un poquito más reales o adaptables a otras condiciones, ¿no? El método de la curva característica, pues uno tiene una placa cargada en su periferia y uno le aplica un esfuerzo al interior donde existe un agujero, y uno puede construir la curva característica del terreno y la curva de soporte, y al poner ambas en el mismo espacio, desplazamiento, presión, uno puede hacer la interacción suelo-estructura entre en el suelo y el soporte. Después se puede introducir un criterio empírico para determinar cuánto es el desplazamiento previo de la periferia del túnel antes de que se coloque el soporte, y este método hacerlo pues que se acerque un poquito más a la realidad, ¿no? En la última década se han propuesto expresiones y métodos para considerar condiciones del modelo de la curva característica más cercanas a la realidad, como por ejemplo tener un soporte formado por anillos de dovelas y cargas a largo plazo producidas por fenómenos de subsidencia en suelos blandos. Un trabajo de Pérez y Aubiner en 2016 respecto a esto. Entonces, estos métodos han ido también evolucionando
También tenemos los modelos Winkler, que son de los resortitos, ¿no? Es que tú le sometes a un estado de esfuerzos un túnel que está, donde el terreno está representado por resortitos. Si el túnel es somero, solamente se consideran estos resortitos. Si el túnel es profundo, tienes que considerar toda la periferia del túnel. Aquí la rigidez del resorte es el módulo de reacción por el esfuerzo y la longitud, en donde el módulo de reacción pues es para un túnel somero se define de esta manera, para un túnel profundo de esta manera. Esos son los módulos de elasticidad del suelo y del revestimiento. Actualmente estos modelos pues ya evolucionaron a considerar un doble anillo que toma en cuenta las juntas entre anillos y dovelas y el comportamiento no lineal, donde se tiene que evaluar la rigidez rotacional. Después hablaré un poco más de ello. Entonces, todos estos modelos de Winkler han evolucionado a estos. Esos presentan el inconveniente que necesitan que se les proporcione la presión de diseño. Y eso depende mucho del procedimiento constructivo, ¿no? Los modelos numéricos son quizás una de las mejores estrategias para estudiar los problemas de geotecnia, dado que tienen la capacidad para representar las condiciones del subsuelo y también las del problema. Entonces, pero desafortunadamente, o afortunadamente no lo sé bien, su aplicación no es inmediata, ya que requieren que se verifiquen conocimientos y experiencias amplios sobre el problema, dominio del programa que estén utilizando y conocimiento pleno de la mecánica de suelos y de rocas, ¿no? Entonces, los modelos numéricos, pues hay los continuos, como el método de elementos finitos y el de diferencias finitas lagrangianas, que tienen una capacidad de modelado, pueden utilizarse en tridimensional y tomar en cuenta el tiempo, las condiciones estáticas y dinámicas, representan el suelo y la cimentación y edificios, en fin. Es un análisis de interacción suelo-estructura muy avanzado, pero también están los modelos discretos, como el método de elementos discretos, que es difícil su elaboración e interpretación. También puede utilizarse tridimensionalmente y tomar en cuenta el tiempo. Los datos deben ser suficientes y confiables. Es posible resolver el problema inverso considerando el proceso constructivo. Entonces, estas son dos aproximaciones de los modelos numéricos. Entonces, ¿cuál es el lugar del modelado? Pues empezó a ser muy importante hace 20 años porque se hizo accesible y puede resolver situaciones complejas y los resultados son muy amplios. ¿Qué problemas tienen? Pues es de fácil implementación a diferentes comportamientos, pero tiene limitaciones, como ya las hemos comentado. Entonces, el modelo numérico debe de considerar el proceso constructivo, debe de considerar los parámetros y las ecuaciones constitutivas del suelo. Todo esto debe de tomarse en cuenta para solucionar un problema, ¿no? Encontrar un reto cuando se hicieron los modelos numéricos era encontrar una estrategia para utilizar los modelos numéricos en la geotecnia basada en la validación de los análisis. Esto es muy importante, porque no se trata solamente de oprimir botoncitos, sino que hay que validar los modelos, ¿no? Y para ello se tienen, pues, por ejemplo, el Comité Geotécnico NAFENS, y, por ejemplo, si tú quieres validarte, pues también está el COHAN, que es, si tú quieres realmente seguir un entrenamiento especial en modelado numérico, pues puedes irte con estos cuates y te van a dar una certificación, ¿no? ¿Qué es validación? Se refiere al proceso que hace verosímil un modelo numérico y determina su precisión con respecto a la realidad, ¿no? Entonces, uno parte de la realidad, establece un modelo conceptual, después genera un modelo matemático, después el modelo numérico y finalmente el modelo de cómputo. Entonces, me voy más rápido porque el tiempo se me está acabando. Uno tiene que verificar que el modelo conceptual
realmente se represente por el modelo matemático y también por el modelo numérico. Esto lo certifica el diseñador y tú tienes que validar el proceso que haces al resolver tu problema, validarlo con respecto de la realidad, ¿no? Para ello, se tienen muchas fuentes de discrepancia entre la realidad y los modelos numéricos, y las discrepancias son originadas por aproximaciones y por errores. El chiste es identificar las aproximaciones y los errores, ver su rol y cuál es su contribución en las discrepancias, ¿no? Entre las discrepancias, pues pueden tener simplificaciones, errores de modelos, errores en el modelo constitutivo, incertidumbres, aspectos de software, hardware, mala interpretación. Por ejemplo, aquí tenemos en simplificaciones, pues son muchas que uno puede hacer y que pueden inducir un error. En errores del modelado también son varios aspectos, modelo constitutivo, incertidumbre, aspectos de hardware y software, interpretación errónea de resultados. Como ven, pueden haber muchas fuentes de error en el modelo numérico, ¿no? Por eso es muy importante la verificación. Entonces, algunos de estos errores es posible reducirlos, pero otros es necesario eliminarlos. Eso hay que tener conciencia. Métodos para validar los modelos. Bueno, la verificación la hace el desarrollador del programa y la validación, pues tenemos que hacerlo de los modelos constitutivos, de los parámetros, de las condiciones de frontera, en fin, de varios aspectos. Para ello, existen los ejemplos de referencia y los checklists. Con eso ayuda un poco a validar, ¿no? Para validar, pues tenemos soluciones analíticas, soluciones establecidas y soluciones y la revisión de ejemplos de referencia, ¿no? Entonces, la validación tiene que ser en todos estos aspectos. Y uno de los aspectos más importantes son los modelos constitutivos, como habíamos dicho, y uno tiene que preguntarse si es el análisis, me conviene hacerlo elástico, plástico, si va a ser drenado o no drenado, si va a haber licuación, anisotropía, clip, en fin, son varios aspectos. Si tú comprendes el tipo de suelo donde estás, encuentras que vas a tener cierta problemática, pues tienes que considerar un modelo constitutivo adecuado, ¿no? Hay muchos modelos constitutivos que se han desarrollado y uno tiene que realmente elegir cuál es el que resuelve tu problema, ¿no? Entonces depende, pues, de muchas cosas en la selección del modelo constitutivo, de los parámetros, si realmente los puedes obtener o no, del análisis que vas a hacer, de las condiciones de carga, de las trayectorias de esfuerzos, en fin. Tienes que hacer todo un análisis de esto para realmente escoger el modelo constitutivo, ¿no? El modelo constitutivo tú lo puedes seleccionar y al seleccionar el modelo constitutivo tú vas a tener una representación cualitativa del comportamiento del suelo. Y los parámetros son los que te van a cuantificar ese comportamiento. Entonces, esta parte te va a dar el modelo, los parámetros que obtengas te va a dar la parte necesaria para utilizar un suelo artificial que más o menos se parezca al suelo real, ¿no? Entonces tú tienes que verificar todo esto, que el programa lo esté haciendo muy bien. Perfecto. Ahora voy a hablar del tuneleo en suelos blandos. ¿Qué se tiene que cuidar? La estabilidad de la excavación, capacidad y deformación del soporte y desplazamientos inducidos. Aspectos importantes que debes seleccionar y revisar en el modelado numérico de túneles, pues debe ser el programa de cómputo, qué tipo de programa vas a utilizar, qué experiencia tienes, las condiciones de frontera, la estrategia de modelar el tuneleo y el modelo constitutivo tanto del soporte como del suelo que vas a emplear. El éxito en el diseño de túneles en suelos blandos usando modelos numéricos radica en la caracterización del suelo y del soporte, así como del estado de esfuerzos inicial, de la selección del modelo que refleja el comportamiento del suelo y del soporte durante el túnel y su vida útil, y la selección de la estrategia de modelado que representa el procedimiento constructivo. Estos tres aspectos son muy importantes que debes de tomar en cuenta para los modelos numéricos. Entonces, la mejor ecuación constitutiva es la que representa
el comportamiento a corto o largo plazo, reconoce las trayectorias de esfuerzos y evalúa la deformación plástica adecuadamente. También hay que considerar que uno quisiera utilizar una ecuación constitutiva, la última que se haya generado, pero no es necesario, porque a lo mejor desconoces cómo funciona, entonces va a ser peor que lo utilices. No puedes determinar todos los parámetros o no tienes experiencia en ello. Entonces es mejor utilizar una ecuación constitutiva bien definida y que entiendas. Para los túneles, pues a corto plazo se recomienda utilizar modelos tipo Massing, a largo plazo elastoplásticos viscosos, del soporte, pues modelos elastoplásticos que tomen en cuenta el tiempo de fraguado, el comportamiento a corto y largo plazo y las discontinuidades o los conectores, ¿no? Entonces, el modelo numérico debe incluir las características geométricas, condiciones de frontera, estados de esfuerzos iniciales, las propiedades mecánicas y leyes constitutivas y cada una de las etapas del tuneleo. Esto es posible realizado con los modelos numéricos 3D, pero estos modelos numéricos implican alta capacidad de cómputo y muchas veces no se tiene y se recurre a los modelos 2D. Con los modelos 2D hay que asignar las propiedades y el estado de esfuerzos geostáticos, realizar la excavación considerando como soporte a la tuneladora y su peso, sustituir la tuneladora por el faldón, colocar el soporte considerando el desplazamiento previo, que puede realizarse con este criterio empírico, y las aproximaciones al tuneleo para determinar en modelos 2D ¿cómo se llama? El efecto del desplazamiento previo antes de colocar el soporte. Pues existen tres estrategias. Uno es la de contracción, el M-stage o de la presión. Entonces, estos dos tienen que ver con la deformación, o sea, que se basan en la deformación inducida, y estos se basan en el esfuerzo, cuánto baja el esfuerzo, ¿no? También para un 2D puedes utilizar dos estrategias, utilizar un método híbrido, es decir, que te apoyas con un modelo estructural como SAP, ¿no? Para hacer todo el análisis, o todo lo hacen con Plaxis, ¿no? En el modelo numérico híbrido, pues tú haces un modelo de geotécnico bidimensional, haces la excavación, colocas el soporte, después encuentras los esfuerzos en la interfaz, eso se los das al estructurista, el estructurista se lo lleva a su doble anillo, hace sus análisis y determina los desplazamientos. Si esos desplazamientos no son los que tú obtuviste, él te va a dar unas propiedades del revestimiento para que tú vuelvas a hacer el análisis y se convierte en un procedimiento iterativo, ¿no? Este procedimiento es bueno cuando la rigidez del suelo es mucho menor que la rigidez del revestimiento, pero si se parecen, los resultados son inexactos o tienen poca convergencia. Estas son las etapas constructivas con modelado numérico 2D. Primero son las condiciones iniciales, después excavas, colocas la tuneladora, después realizas los desplazamientos radiales antes de colocar el revestimiento, lo colocas, después viene el revestimiento secundario. Estas son las 5 principales etapas. Es importante resaltar que en suelos blandos utilizas anillos de dovelas que son discontinuas y que tienen giros, ¿no? Entonces, en el modelo del revestimiento secundario con SAP hay varias hipótesis que hace. Se utilizan 2 anillos con elementos barras, las juntas entre segmentos de dovelas tienen rigidez rotacional de acuerdo con Janssen. Los resortes de acoplamiento entre revestimientos tienen rigidez radial y tangencial y únicamente trabajan la compresión. Resortes radiales únicamente sirven para estabilizar el modelo debido a los desbalances de fuerzas, rigidez muy pequeñas. Este es lo de la rigidez rotacional por Janssen. Esta estrategia no considera que la presión en el frente, la presión de inyección
la deformabilidad de los anillos de dovela no es adecuada como se representa. Para representar la presión en el frente deben de emplearse modelos 3D. Alternativamente, el modelo de formación inicial por contracción se puede considerar la presión inyección mediante la inclusión de una presión radial entre el soporte y el suelo. En general, el modelo de contracción produce deformaciones y elementos mecánicos grandes, mientras que el de presión de inyección no. Entonces, uno pues tiende a ir a los modelos tridimensionales, donde tiene que modelar el subsuelo, la tuneladora y el soporte y todo su proceso constructivo, ¿no? Donde tienen que considerar estas presiones que habíamos hablado, el escudo, las fuerzas de empuje en el revestimiento y las dovelas considerar cómo están ellas distribuidas. Generalmente las dovelas en modelos 3D utilizas elementos sólidos, elementos placa, cascarón o actualmente los denominados Embedded Line Elements, que hacen que no ocupes tanta memoria. Y para las conexiones, pues tienes que tener conexiones entre anillos, entre dovelas y con el suelo que tienes alrededor. Entonces vas a tener en estos modelos pues resortitos que tener en la rigidez axial, la radial y la rotacional. La evaluación de la rigidez de dichos resortes parte del modelo Janssen en 1983, indicado previamente, aunque Du en 2013 demuestra que los modelos lineales o bilineales son adecuados para condiciones de suelos convencionales. Entonces no es necesario en determinadas condiciones ir con los modelos de Janssen, ¿no? Conclusiones. El desarrollo de los métodos de diseño de túneles en suelos blandos ha avanzado mucho en las últimas décadas, particularmente en lo relativo a los métodos numéricos, donde para el diseño del túnel es posible tomar en cuenta aspectos que en otra época eran imposibles de considerar, como por ejemplo las diferentes etapas del proceso constructivo empleando una máquina tunelera, las juntas en los revestimientos de dovelas y las diferentes geometrías que se presentan en cada anillo. El comportamiento elastoplástico viscoso del suelo, donde se reconocen las trayectorias de esfuerzo, y el comportamiento del suelo a corto y largo plazo, entre otros aspectos. Sin embargo, la aplicación adecuada de estos modelos implica el desarrollo de un grupo de trabajo con amplia experiencia y conocimiento en los siguientes campos: en exploración, geotecnia, estudios de laboratorio, comportamiento del suelo, modelos constitutivos, procesos de tuneleo, modelado numérico, ingeniería estructural y otros. Anteriormente era posible que el diseño fuera realizado por un único especialista. Sin embargo, la evolución de las técnicas de construcción y la complejidad de los proyectos cada vez de mayor longitud y profundidad y con estándares de seguridad muy altos, obligan actualmente a contar con grupos de ingenieros interdisciplinarios preparados y experimentados para llevar a buen término un proyecto de tuneleo. Por lo tanto, el actual diseño tiene un impacto muy importante en el costo y tiempo, particularmente en lo referente en las etapas de exploración, laboratorio y verificación de modelos numéricos, donde se incluye el costo de los programas y la formación del equipo de trabajo. A pesar de los avances logrados, aún se tienen muchas preguntas por resolver y respuestas deben de buscarse en la observación continua del comportamiento de los túneles y del suelo a su alrededor, así como en la experimentación, por lo que la instrumentación y monitoreo son aspectos fundamentales para la evolución del conocimiento y desarrollo futuro de los métodos de diseño. Asimismo, se aprecia un campo emergente dado el alto grado de automatización del proceso de tuneleo, que es el desarrollo de los sistemas de control con respuesta en tiempo real sobre aspectos de calidad y de seguridad. Perfecto. Bueno, pues yo quiero agradecer a la invitación que me hicieron para este homenaje al profe Tamés y también pues agradecerle a él pues todo lo que me enseñó y nos enseñó a varios de los que pudimos convivir con él, y no solamente como dijeron anteriormente Moser, Vieites y Efraín Obando y Raúl Roldán, fueron también aspectos personales de humanidad, ¿no? Realmente le agradezco mucho todo lo que
lo que nos dio a todos. Muchas gracias por su atención. Doctor Rangel, muchas gracias por su participación. Lo felicito por su excelente conferencia. Vamos a pasar ahora a un video que se tiene preparado. Me comentan que el equipo de producción ya lo tiene cargado. Se los vamos a compartir. Hola, soy Enrique Tamés. Y quiero felicitar a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica por sus 60 años. Felicidades. Muchas gracias, Katy. Bueno, finalmente, pero no menos importante, concluimos con el homenaje póstumo al profesor Enrique Tamés con la entrega de reconocimientos. Le solicito al doctor Moisés Juárez, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, que por favor haga la entrega. Muchas gracias, doctor Ricardo Ortiz. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan a través de estos medios de comunicación a distancia. Me permito saludar especialmente a los socios de la SMIG y a los colegas de las sociedades técnicas hermanas que nos acompañan en esta tarde. Quiero agradecer primeramente al ingeniero Raúl López Roldán por haber aceptado coordinar el homenaje póstumo al profesor Enrique Tamés González. Agradezco también al licenciado Enrique Adrián Tamés Rodríguez, al doctor Efraín Obando Shelley, al ingeniero Luis Vieites Utesa y al ingeniero Federico Moser por su importante participación con sus relatorías tan interesantes y amenas en el homenaje póstumo al profesor Enrique Tamés González. A nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, me permito entregar un reconocimiento a todos y cada uno de ustedes. Para ello, me voy a permitir dar lectura a un reconocimiento y iré solamente mostrando los demás para todos y cada uno de ustedes. El primero de ellos dice: la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica AC otorga el presente reconocimiento al licenciado Enrique Adrián Tamés Rodríguez por su destacada participación en el homenaje póstumo al profesor Enrique Tamés González como relator con el tema Carta a mi padre, en modalidad de distancia, Ciudad de México, 8 de abril de 2021. Y lo firman un servidor, Moisés Juárez, en calidad de presidente del SMIG, y el ingeniero Raúl López Roldán, en calidad de presidente del comité organizador del homenaje póstumo al ingeniero Enrique Tamés González. Muchas felicidades y muchas gracias al licenciado Enrique Adrián Tamés Rodríguez. El siguiente sería con el mismo texto para el ingeniero Luis Vieites Utesa por su destacada participación como relator en el homenaje póstumo al ingeniero Enrique Tamés González en el marco de la toma de protesta de la Mesa Directiva 2021-2022 en modalidad a distancia, y lo firman de igual forma un servidor, Moisés Juárez, y el ingeniero Raúl López Roldán. El siguiente, con el mismo texto, para el doctor Efraín Obando Shelley. Aquí también le agradezco su colaboración. Al ingeniero Federico Moser, Hautry, también por su importante participación. Muchas gracias, ingeniero Federico Moser. Es un gusto volver a verlo entre nosotros. Y al doctor Sergio Antonio Martínez Galván, por su participación destacada como editor del libro de la cuarta conferencia Enrique Tamés González. Muchas gracias, doctor Sergio Antonio Martínez Galván. Y por último, un reconocimiento también en carácter especial al ingeniero Raúl López Roldán por su destacada participación como presidente del comité organizador
del homenaje póstumo al ingeniero Enrique Tamés González y de la cuarta conferencia Enrique Tamés González, en el marco de la toma de protesta de la Mesa Directiva 2021-2022 en modalidad a distancia. Ciudad de México, 8 de abril de 2021, y lo firma un servidor. Y finalmente, quiero extender un agradecimiento también especial a mi colega y amigo José Luis Rangel Núñez por haber aceptado dictar la cuarta conferencia Enrique Tamés González, y para él la sociedad le reconoce su gran labor realizada en esta tarde con la conferencia magistral que hemos escuchado a través de esta placa de reconocimiento, y que dice: la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica AC otorga el presente reconocimiento al doctor José Luis Rangel Núñez por dictar la cuarta conferencia Enrique Tamés González, evolución del diseño de túneles en suelos blandos en la Ciudad de México, a 8 de marzo de 2021. Lo firma un servidor, Moisés Juárez Camarena, en calidad de presidente del SMIG, y el ingeniero Raúl López Roldán, como presidente del comité organizador del homenaje póstumo al ingeniero Enrique Tamés González. Pues muchas gracias, José Luis, por tu siempre dispuesta colaboración y participación para la sociedad, y muy particularmente por dictar esta cuarta conferencia Enrique Tamés González. Y reitero también mi agradecimiento al ingeniero Raúl López Roldán por asumir la responsabilidad de coordinar este tan sentido homenaje póstumo al querido profesor Enrique Tamés González. Por mi parte es todo. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Moisés. Bueno, es así como concluimos con este homenaje y con la cuarta conferencia Ingeniero Enrique Tamés González. Nuevamente, a nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, agradezco la asistencia de nuestros invitados, a la familia del profesor Enrique Tamés y a las personas que nos acompañaron por medio de la plataforma Facebook. Les deseo buenas noches.